Fernando Francisco también fue perseguido por sus ideas democráticas de alguna manera por la Guardia Civil, ¿o no tiene nada? Perdón, es que no le he entendido la pregunta. Si alguna vez ha tenido... No. No sé si le he planteado bien la pregunta. ¿Qué tensión? Cuando se creó Alianza Popular como un partido estructurado en 12 autonomías, su líder indiscutible en Asturias fue don Francisco Álvarez Cascos, que en las primeras elecciones autonómicas, las de 1983, fue candidato de Alianza Popular a la presidencia de Asturias y a la vez a la alcaldía de Gijón, siendo derrotado en ambas aspiraciones. Después de eso, cedió la presidencia de AP en Asturias al señor don Isidoro Fernández Rozada, pero en la práctica siguió siendo el líder del partido en esa región. Cuando en 1989, tras la mala experiencia del señor Hernández Mancha, el fundador, don Manuel Fraga, reasume el control del partido y le cambia el nombre de Alianza Popular a Partido Popular, es el propio fundador, el propio señor Fraga, el que escoge a don Francisco Álvarez Cascos como secretario general del Partido Popular, el primero, el que realmente va a construir a nivel de federación por federación el nuevo Partido Popular. Estatutariamente, el secretario general es de quien depende todo lo que tiene que ver con financiación, incluyendo la supervisión del Departamento de Tesorería. Así que el señor Cascos convivió tanto con el primer tesorero del PP, que fue el señor Rosendo Naseiro, como con la persona que más tiempo ocupó ese departamento, que fue el señor don Álvaro Lapuerta, y que es el que tenía como número 2 a el señor don Luis Bárcenas, al que el señor Cascos conoció bastante bien. Usted siempre ha hablado bien de él, dice que es un hombre honorable, que usted seguiré hablando bien de él, es mi amigo, yo a los amigos y a las personas a las que pueda ayudar las ayudaré siempre, y como estoy convencido de su inocencia, estoy seguro que sabrá defenderla y que saldrá airoso del envite durísimo al que está siendo sometido. Y Paco Cascos en la época era el secretario general. Y me dice Luis Bárcenas, oye, creo que te quiere ver Paco Cascos. Y subí con él a ver a Cascos, creo que subimos juntos. Y Cascos, que era un hombre con un carácter muy tal, me dice, vamos a ver, usted, tal, ¿cómo se llama? Y usted me llama Francisco Correa. Bueno, pues entonces sí, es lo que le quería preguntar, si estaba convencido de la inocencia del señor Bárcenas, a pesar de esas... He trabajado con el señor Bárcenas durante 10 años y no me consta en absoluto ninguna de las irregularidades, ni existen sombras de sospecha que permitan albergar que hay esas dudas, y ese es el testimonio que puedo dar de 10 años como compañero de partido y 10 años y más como amigo del señor Bárcenas. ¿Quién fueron los que percibieron esas cantidades? Por eso preferían cobrarlos de esa forma. No, que le pregunto que quién fueron las personas, qué personas percibieron esas cantidades. Bueno, ahí figuran el señor Álvarez Cascos, el señor Álvarez Cascos, Javier Arenas, Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal. Aparte de eso, el señor Cascos hizo con el señor Aznar un doble papel muy habitual en política, que es que el candidato sea la voz constructiva y moderada, y el número 2, el secretario general en este caso, sea la voz ruda y agresiva. En las informaciones que conocen todos los ciudadanos, con testimonios públicos, se afirma por parte de los señores Amedo y Domínguez que los GAL eran un montaje del gobierno. Forman parte de una forma o de una actitud de afrontar las responsabilidades públicas como si España y la administración fuera un gran cortijo de los que han ostentado la mayoría absoluta en los últimos años. Si el gobierno ayudó a Laos a encontrar a Roldán o ayudó a Roldán a encontrar Laos. Se acabó tanta moderación. ¿Quieren guerra? La tendrán. ¡A la cárcel con los rojos socialistas! ¡Acabemos con ellos! Cuando en las elecciones del año 1993 el PSOE hizo el famoso spot del Doberman, para referirse a que viene la derecha, que viene el Doberman, se interpretó que era una referencia directa al señor Álvarez Cascos. Y es muy curioso que cuando el propio señor Cascos, hace relativamente poco, lo recordó en una comparecencia parlamentaria, que a él
el adjetivo Doberman pertenecía a la factoría PSOE, el representante del PSOE, quizá porque era muy joven y no lo conocía, se ofendió y dijo: me están llamando, usted está diciendo que el PSOE es un perro. No, se refería a el mote del Doberman que el PSOE del 93 le ponía a él. Y usted fue muy duro con la corrupción del Partido Socialista Obrero Español de aquella época, sobre todo con los GAL, e incluso fue duro con compañeros suyos, en el caso Naseiro, pidiendo dimisiones. Pero aquel, y repito, se lo digo con mucho respeto, aquel Doberman pasó a ser un caniche. La pregunta del Doberman, pregúntesela usted a los que tienen los escaños delante, que son los de la factoría del Doberman. ¿Perdón? El Doberman es un producto de la factoría del Partido Socialista. Ah. No, es un original, tiene copyright. Un minuto. Simplemente para dejar claro y desde luego no callar cuando el compareciente ha tratado de insinuar o de asociar a mi grupo parlamentario con un animal de perro peligroso. Creo que mi grupo merece el suficiente respeto como para que quien hoy viene aquí por obligación a comparecer y a dar cuentas ante esta Cámara, de hecho muy graves, lo menos que pueda hacer sea obviar este tipo de cuestiones. Sí, no entiendo la intervención del portavoz del Partido Socialista, porque la palabra que estamos en este momento debatiendo, de Doberman, tiene copyright del Partido Socialista en un vídeo en el que yo aparecí como Doberman. Por lo tanto, o no ha entendido lo que yo he dicho, con lo cual se lo aclaro, o no conoce los archivos de su propio partido para ver el vídeo en el que la persona que les habla es el Doberman. Entre 1996 y 1999, el señor Cascos simultaneó el cargo de secretario general del Partido Popular con el de vicepresidente del gobierno. En esa época se produce una crisis del Partido Popular en Asturias. Y es que un fenómeno muy habitual en los políticos que llevan la coordinación de las federaciones de su partido es que armen jaleos en la federación a la que pertenecen. El señor Chiqui Venegas, que era secretario de organización del PSOE, hizo algún que otro lío en el PSOE vasco. El señor don Cipriano Ciscar, que era de la Valenciana, luego cuando fue secretario de organización causó un lío en la Valenciana. El señor Cascos era de Asturias, y cuando el Partido Popular logra por primera vez ganar en Asturias, que es en el año 95, una zona en la que suelen ganar los socialistas, su primer presidente del Partido Popular, que era el señor don Sergio Marqués, tuvo tal enfrentamiento con el señor Cascos y el señor don Camino de Lorenzo, el alcalde de Oviedo, aliado de Cascos en aquel conflicto, que derivó en la expulsión del señor Marqués del Partido Popular, a pesar de que era de los suyos y siendo presidente de la comunidad fue expulsado. En las siguientes elecciones el Partido Socialista recuperó Asturias con mayoría absoluta. Y probablemente la gestión de ese asunto pudo influir para que en 1999, en el Congreso Nacional del Partido Popular, el señor Aznar decidirá prescindir del señor Cascos como secretario general del partido y reemplazarlo por don Javier Arenas, que tenía una imagen mucho más moderada que la del señor Cascos, no solo en ideología, sino en las formas. Yo no he venido al Congreso Nacional del Partido Popular a despedirme de nadie. Los ingenieros no nos despedimos al terminar una obra. Pese a todo, el señor Cascos siguió en el Consejo de Ministros, aunque ya no como vicepresidente, por lo tanto fue degradado, pero siguió en el Consejo de Ministros hasta que acabó el gobierno Aznar. Una vez acabó el gobierno Aznar, se retiró de la política y no se habló mucho más de él, salvo alguna noticia de los medios de comunicación enemigos. Particularmente el Grupo Prisa le había tenido especial cariño. Bien, lo que hizo el señor Cascos con la ley del fútbol, que fue interferir en la actividad de las televisiones privadas y de un negocio que es un espectáculo, en función de los intereses políticos del señor Aznar. Álvarez Cascos, porque se ha abierto la polémica. Lo revela Hoy Público. Los escoltas de Álvarez Cascos le han denunciado, han presentado denuncias contra él por su comportamiento. Le acusan de tratarles de manera humillante, de faltarles al respeto, le acusan de asignarle labores de niñera a los escoltas, les obliga a cuidar de sus hijos y de un largo rosario de agravios para los agentes. Pero toda esta situación acabaría cuando en el año 2011 el señor Cascos decidió que quería volver a la política como candidato del Partido Popular a la presidencia de Asturias. Y es que desde lo que ocurrió con el señor Marqués,
el Partido Popular perdió en todas las elecciones en Asturias que vinieron después, siendo presidente el señor don Vicente Álvarez Areces, del PSOE. Pero en el año 2011, el señor Álvarez Areces se retiró de la política, dijo que no se presentaba a reelección, en un momento en el que el PSOE además tenía muy malas perspectivas por la crisis económica. En ese momento el señor Álvarez Cascos creyó que él era el candidato idóneo para lo que él decía recuperar el orgullo de ser asturiano. Para liderar el proyecto de recuperar el orgullo de ser asturianos, que es como yo resumí el reto que tenía el Partido Popular en Asturias. El que era presidente del PP en Asturias en aquel momento, que era el señor don Ovidio Sánchez, que en teoría había sido un colaborador del señor Cascos, dijo que no se presentaba a reelección, pero entre los candidatos oficiales que se planteaba la Ejecutiva no estaba el señor Cascos. Los populares asturianos decidirán dentro de unas horas quién quieren que sea su candidato a las próximas elecciones autonómicas. En la última reunión de juntas locales del Partido Popular de Asturias en septiembre se acordó una terna sobre la que hoy tendrán que decidir y zanjar así un asunto que por falta de consenso ha sido calificado por el propio presidente del PP en Asturias, Ovidio Sánchez, como un proceso con peculiaridades. La elección será entre tres personas: la presidenta del PP de Gijón y diputada nacional Pilar Pardo, el presidente del PP de Avilés, Joaquín Arestegui, y la concejala del Ayuntamiento de Oviedo, Isabel Pérez Espinosa. Yo creo que vamos a distinguir dos cosas. Uno, el momento en el que estamos, que tiene sus peculiaridades, y después otro, que es el momento posterior en el que todos vamos a estar unidos y trabajando, ¿no? En todos los procesos electorales, cuando se habla de nombres, pues siempre surgen tensiones, ¿no? Una vez resuelto ese proceso, todo el partido trabajará en una tremenda unidad para ganar las elecciones, que no tenga usted duda que vamos a ganar. Las vamos a ganar en Asturias, igual que se ganarán en España. La dirección nacional del partido es quien decide y, por tanto, quien tendrá la última palabra. Y aquí hay un papel extraño, que es el alcalde de Oviedo, el señor don Gabino de Lorenzo, que había sido un aliado del señor Cascos antaño, que cuando el señor Cascos dice que se quiere presentar y ser el líder, es el primero que hace declaraciones diciendo que está a favor de que el señor Cascos sea líder, pero que durante el año 2011 cambia de opinión y dice que el señor Cascos no debe ser el candidato bajo ningún concepto. Le acusa de estar fomentando un ambiente de división y de desgaste del PP asturiano. La palabra más dura que usa el señor alcalde de Oviedo es decir que el señor Cascos se está comportando como la Cale Borroca. A mí me produce el ser agredido con insultos que no he recibido nunca ni de mis adversarios políticos, como el de ser miembro de la Cale Borroca, es decir, terrorista callejero, pronunciados con su nombre por el señor de Lorenzo, y que no solo no han sido sancionados, sino que además han sido premiados, es decir, respaldados por las decisiones de la Dirección Nacional. Aquí hay una persona que está haciendo daño al Partido Popular, y esa persona es Francisco Álvarez Cascos. Es que el cambio de actitud de Gabino de Lorenzo, previo a desatar su campaña de insultos, porque él es el principal autor de los insultos que ha recibido. ¿Quién quiere participar en política y ser el jefe? Preséntese a un congreso y que lo elijan los afiliados. Y si alguien está en contra, que haga lo mismo. Lo otro es un pucherazo. El señor Cascos considera que eso es un agravio y le dice al que entonces preside el Partido Popular, al señor Rajoy, que tiene que ponerle a él como candidato porque lo contrario sería dar la razón a la campaña de don Gabino de Lorenzo contra él. El señor Rajoy no hace caso, no acepta al señor Cascos como candidato y designa como candidata del PP a la presidencia de Asturias a una concejal de Oviedo del sector de don Gabino de Lorenzo. Formalmente el Comité Electoral Nacional del PP por 3 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones, pero es realmente responsabilidad de Mariano Rajoy, que por fin deshojó la margarita sobre la candidatura a la presidencia del Principado. La elección de Isabel Pérez Espinosa alivió a la concejala ovetense y a la dirección del partido en Asturias. Esta mañana Pérez Espinosa no paró de recibir felicitaciones, una de las primeras del director general de la Nueva España, José Manuel Vaquero. Francisco Álvarez Cascos queda desautorizado, aunque nunca se postuló abiertamente en el cainita proceso electoral en el PP asturiano. Fiel a sus silencios, esta mañana no habló, pero sí sus seguidores en Asturias, que están desolados. Confiaban en que el exministro sería el elegido porque el mismo Rajoy se lo dijo 2 veces en junio y en septiembre, según los casquistas.
La valoración es de el hecho de que se ha ignorado todo eso por parte de la Dirección Nacional con el fin de contentar a media docena de dirigentes. Por lo tanto, insisto, una mezcla de decepción y de cierto bochorno. El señor Cascos considera que eso es un agravio personal y anuncia que abandona el Partido Popular. Estoy en disposición de intentarlo. Iba al rebufo de una marea que consistía en promover una alternativa que pudiera encabezar de cara a las próximas elecciones. Antes iba el último al rebufo de los demás. Ahora le puedo asegurar que yo seré el último que se vaya. Para verlas venir no está mal. No desentona con lo que yo acabo de expresar. Que durante muchos años había sido conocido como el general secretario, se iba del partido que en cierto modo él mismo había colaborado a contribuir, al menos estructuralmente hablando, y funda su propio partido llamado Foro Asturias, FAC, o como dijo el señor Camilo de Lorenzo, FUC. Que será una condición indispensable, un requisito imprescindible, que la formalización de nuestros compromisos sea a través de un congreso en Asturias de Foro Asturias. En un discurso consistirá en convertir Asturias en una región bien hecha, de la que los asturianos nos sintamos orgullosos y sobre todo nuestros hijos vuelvan a echar aquí sus raíces. A esta degradación de convertirse ellos mismos y su partido como un fin en sí mismo han llegado los socialistas. Después de tantos años de hegemonía política, unas veces solos, otras acompañados en el gobierno del Principado. Así se explica que lejos de ocuparse del agravamiento de la situación asturiana, ahora los mensajes socialistas sobre la ética se centren en intentar negar toda responsabilidad política sobre los escándalos de corrupción que aquejan a su gobierno. No tienen nada que ver con lo que está ocurriendo. Y un buen puñado de dirigentes del Partido Popular de Asturias se van con él. Cuando los dirigentes pierden el respeto por los derechos fundamentales de los militantes, entonces los militantes pierden el respeto por los dirigentes. Y como creo firmemente en esto que les acabo de decir, les anuncio también que me voy a una formación que permita a los asturianos recuperar la esperanza en la política. Me voy como una más, con muchas otras personas, y sencillamente nos vamos los que quisimos otro PP, los que luchamos por otro PP y no pudimos... Cuando llegan las elecciones autonómicas de Asturias del año 2011, oh sorpresa, el señor Álvarez Cascos y su Foro Asturias ganan. Lo cual era una auténtica bofetada al PP asturiano y al señor Rajoy por apoyarlo. Acreditaba que el señor Cascos tenía razón cuando decía que él conectaba más con los asturianos que el PP asturiano. Este resultado es un éxito de los asturianos. Este resultado es un ejemplo para que en el futuro ningún ciudadano pueda ser menospreciado, ninguna voz pueda ser silenciada, ningún país pueda ser ignorado o marginado. Hoy no se han producido un nuevo mapa de vencedores ni vencidos, porque los verdaderamente vencidos y perdedores de nuestra sociedad, los parados, los decepcionados y los marginados, serán la primera asignatura de nuestra acción política. Además, ese mismo año 2011, el señor Cascos decide que Foro Asturias se presente a las generales por Asturias. Y el partido consigue que por primera vez en la historia un partido asturianista logre un diputado en el Congreso, que es el señor Álvarez Sostres. Logrado conquistar esa representación luchando contra el bipartidismo nacional, el bipartidismo regional y la opacidad mediática de aquellos interesados en mantener dicho bipartidismo. El bipartidismo, con los resultados electorales aproximadamente al 93% en Asturias, se ha roto. El bipartidismo se ha roto. Como hicimos con el gobierno saliente, pretendemos que el gobierno de España entrante interprete este ofrecimiento de colaboración de Foro como un gesto de profundo significado político
En unos tiempos difíciles para nuestra convivencia constitucional, desde una tierra que aspira a compartir con las demás el camino hacia Europa, sin ser privilegiada y sin ser marginada. Por primera vez Asturias tenía voz en el Congreso de los Diputados a nivel individual. Sin embargo, el éxito no duró mucho para Foro Asturias, porque el señor Cascos había ganado pero no tenía mayoría absoluta. Podría haber gobernado en minoría si hubiera negociado o bien el apoyo del Partido Popular o bien la abstención del Partido Popular. Pero el Partido Popular consideró que el señor Cascos no estaba contando con ellos y se pasó al bloqueo junto con los socialistas. Los partidos políticos tienen la obligación de entenderse para satisfacer lo que nos piden los ciudadanos, que es la gobernabilidad de las instituciones. Entonces, aquí y donde sea, habrá que llegar a acuerdos puntuales o pactos de gobierno. Eso provocó que el Parlamento quedara bloqueado y el señor Cascos decidió marcarse un órdago y por primera vez en la historia de Asturias adelantar las elecciones un año después de las anteriores, pensando que subiría a la mayoría absoluta. Se equivocó, quien subió fue el Partido Socialista. Para los demás sabrán lo que van a hacer. Nosotros vamos a convocar a todos, vamos a hablar con todos porque nos corresponde, a mí en este caso, tomar esa iniciativa y lo que espero es que tengamos gobierno en un tiempo razonable. Que en las siguientes elecciones logró la mayoría y por tanto volvió a lo que siempre había pasado en Asturias, que es que gobierna el Partido Socialista. La derecha asturiana, por segunda vez consecutiva, perdía el poder en Asturias por sus riñas internas. Después de eso, el señor Cascos se retiró de la primera fila política, por así decirlo, pero no se retiró del todo, es decir, dejó la presidencia del Foro Asturias para que le reemplazara una política afín a él, que era la señora doña Cristina Coto, pero pasó a ser secretario general del Foro Asturias, una forma un tanto extraña de retirarse. Con sus ideas, con sus principios, con sus objetivos. Nadie más va a presentar un modelo de cambio desde la independencia para poder pensar y actuar por nosotros mismos. Tiene todo mi apoyo y el de muchos de vosotros para conducir esta gran nave en una nueva singladura a la conquista del futuro sin condiciones limitativas ni hipotecas previas. En las siguientes elecciones autonómicas en Asturias, que fueron las del año 2015, Foro Asturias pasa de ser la segunda fuerza a la quinta. Pero realmente... La costumbre recomienda resaltar el éxito o minorar la derrota. En todo caso, los votos son los que son y cualquiera que hubiese sido el resultado de las elecciones autonómicas y municipales, mis palabras serían y son las mismas. Y es mi más sincera enhorabuena al pueblo asturiano. De nuevo renovamos nuestro compromiso con el trabajo más exigente para sacar a Asturias de la decadencia. Asumimos el mandato que recibimos de muchos asturianos que nos encomiendan su representación para que defendamos los intereses de Asturias sin ningún tipo de limitación, como lo hemos hecho siempre. Para las generales, que también se celebran en el año 2015, Foro Asturias acuerda, esta vez sí, un pacto con el Partido Popular, que se presente en juntas. Ya no está el señor Álvarez Sostres, que se retira de la política, y es otro afín al señor Cascos, el señor don Isidro Martínez Oblanca, quien se presenta dentro de las listas del PP en una coalición PP-Foro Asturias y consigue ser elegido diputado. Otros partidos que han optado por otros modelos de campaña y sin embargo la coalición Partido Popular Foro Partido Popular optó por una campaña de seriedad, de esfuerzo, de propuestas en base a un programa común por y para Asturias. Mi gratitud para todos los que me han apoyado a lo largo de mi carrera política, muy especialmente hacia Francisco Álvarez Cascos. Con él estoy en Foro y con él he aprendido muchísimo a lo largo de todo este tiempo y confío que me siga estimulando a mí y a todo nuestro partido para llevar a Asturias al camino y al destino que se merece. Pero el problema auténtico del Foro Asturias es el papel del señor Cascos, porque muy pronto doña Cristina Coto considerará que no se la está permitiendo ejercer de presidenta del partido y se hartará y presentará su dimisión. Es una realidad que he sido desautorizada por la Comisión Directiva Regional de Foro. Y por ese motivo he decidido presentar mi dimisión como presidenta de Foro
y les anuncio igualmente mi intención de abandonar todas mis obligaciones al frente del grupo parlamentario. Seguramente demasiado tarde he alcanzado a entender que para estar y no ser es mejor no estar. Igualmente porque tampoco a Foro le hace ningún bien una presidenta que no tiene capacidad para tomar decisiones sin intervención o influencia externa. Después de eso se celebra otro congreso. Y en ese congreso es elegido la señora doña Carmen Morillón, que es la alcaldesa de Gijón. Un cambio que nos permita afrontar los retos tan importantes que tenemos por delante, la transición energética y el cambio de modelo económico, el envejecimiento y la despoblación o la financiación autonómica. Financiación del Estado, que se base en los principios constitucionales y europeos de igualdad y solidaridad, será imposible asegurar la cohesión territorial y la convergencia en renta y en empleo en España. Y que tiene muy claro que con ella no se va a repetir lo mismo que le ha pasado a la señora Cristina Coto. Una de las primeras cosas que hace es hacer una auditoría interna sobre los gastos de Foro Asturias. Y considera que el señor Cascos ha hecho un uso irregular de los fondos del partido. En ese momento, el señor Cascos es expulsado del partido, lo es también su hombre de confianza, que es el señor don Pedro Leal, pero es que además lo ponen en manos de los tribunales, porque creen que ha podido haber una apropiación indebida de los fondos del partido para el uso personal del señor Cascos. De las elecciones del 19, cuando Francisco Álvarez Cascos se va a Madrid, desaparece de esta escena y nos encontramos el secretario general y yo para afrontar una deuda de 350.000 euros, se nos cayó el mundo. Y había una contable, porque así se la llamaba, Charos la contable, Charos la contable. Y no podíamos, si yo a Charo empecé a hablar con ella en el año 19, porque no le gustaba al señor Francisco Álvarez Cascos que habláramos con ella, porque las decisiones las tomaba él. Los dirigentes de Foro Asturias dicen que el señor Cascos estuvo haciendo gastos personales con fondos del partido, incluyendo haber alquilado un inmueble en la Castellana para su uso personal con la excusa de que era una sede para el partido. Estaba pasando unos momentos delicados, familiares, económicos, y que parecía necesario el alquilar unos locales. No era posible mezclar nuestros problemas personales con los problemas públicos. La presidenta me traslada que hay unos contratos mercantiles firmados durante una serie de meses, que se han alquilado unas sedes de los locales antedichos, y yo me quedo muy impactado. Carmen, estás equivocada, no hubo sede. Y yo, sí la hubo, mira, está aquí, la pagamos. Y dice, no, hubo una intención. Y ya he relatado que acudió al domicilio particular, según su versión, del señor Francisco Álvarez Cascos, le dijo que tenía un problema económico personal y que había que habilitar una sede vía de un local amoroso. Se tendría que conocer porque todos viajábamos a Madrid, porque hubo una campaña electoral en el año 14 en Madrid y porque mis compañeros no vieron esa sede. Estos días se están declarando otros dirigentes del partido para aclarar si hubo o no hubo uso de fondos ilícito por parte del señor Álvarez Cascos. Pero al margen de lo que sentencia el tribunal, se me ocurren pocas cosas tan humillantes como que fundes un partido propio, que es una escisión de tu partido original, y ese partido que se ha creado y en el que se entiende que todos los militantes eran inicialmente tus mayores incondicionales, te acaben acusando de ladrón. ¿Por qué motivo incluía usted comidas de sus hijos? Porque me parecía que era el compromiso normal de quien tiene derecho a los gastos de representación y a los gastos de libre disposición dentro del nivel de ingresos que yo recibía de Foro. Foro lo que hacía era cubrir mis gastos cuando yo estaba con mi familia. Se celebró una edición de la Copa Davis en Oviedo. Yo tenía entradas de protocolo. No era para beneficiarme. Sí, mis hijos fueron al tenis, claro. Tener una imagen de familia forma parte del activo de una persona. Se reflejaban en unas hojas, bueno, pues todos los gastos que había, y es cuando se ve, pues, yo se podía seguir la vida que hacía el señor Francisco Álvarez Cascos a través de esos gastos reflejados en esas hojas, desde por la mañana hasta por la tarde. No tuve
responsabilidades económicas, no me ocupé de la gestión económica, no tuve tarjetas de crédito, no controlé jamás los gastos, que yo no percibía dinero del foro. Yo tenía 3 hijos. ¿Cómo voy a pasar como apropiación indebida el ticket de un juego de la Play? Pero ¿cómo voy a pasar uno si tenía 3 hijos y compramos decenas? A lo que me enfrento es ridículo. No hay un solo gasto en B. Yo mandaba al señor Francisco Álvarez Cascos. ¿Había algún funcionamiento colegiado o era una...? En todos los órdenes. En todos los órdenes. En todos los órdenes. ¿Todo pasaba por él? Sí. ¿Podemos decir que era un sistema presidencialista? Totalmente presidencialista, sí.